Con Ale y Kai. Kai, ya comenzamos y hoy estoy muy emocionada, nerviosa. Ya se nota que estoy nerviosa. Hoy aquí con Ale y Kai estamos muy felices, ya con cafecito bueno y con todo lo que vamos a platicar, porque el día de hoy con Ale y Kai tenemos un programazo. Y tenemos una invitada de lujo a la que yo le quiero agradecer así. Gracias por estar aquí. También. Te admiramos mucho y gracias por aceptar la invitación a venir a platicar con nosotras aquí con Ale y Kai. De verdad, súper agradecida porque nos acompañas. Kenia Cuevas. Pues yo estoy muy agradecida y muy contenta. La verdad es que para mí es de suma importancia llegar a estos espacios porque sé que llegamos a más conciencias, sí, ¿no? Y a más personas, y pues siempre voy a estar agradecida con los medios que nos ayudan, no más a difundir nuestra labor, sino también a buscar el reconocimiento de los derechos humanos. Oye, fíjate que hemos hablado y platicábamos con Ale antes de iniciar el programa, que a través de nuestra casa RTV, que es un medio público y que llegamos a cualquiera de los lugares, rinconcitos a través de plataformas digitales, frecuencias libres, etcétera, etcétera, de toda tu historia, de todo el trayecto y de toda esta lucha que has tenido que hacer durante 10 años de activismo por las mujeres trans, de todo este proceso, y hemos conocido parte de tu trabajo, pero queremos a partir de este momento hablar de lo que viene, ¿no? De lo que ya sabemos todo lo que has hecho, pero ahora ¿qué sigue? Porque esto no acaba. O sea. Sí, no, totalmente no acaba. Fíjate que hemos impulsado pues la ley de transfeminicidios en México. Bueno, yo soy la pionera de esta ley. Después del asesinato de mi amiga, pues una de las problemáticas en las que me encontré fue que no me querían entregar el cuerpo, no me reconocen en una carpeta de investigación. Y entonces busqué cómo en la ley y en el sistema, ¿no?, se podía modificar para poder garantizar que estas mujeres, en primer lugar, no fueran una fosa común, que las pudiera reconocer una familia social y también rescatar sus cuerpos, pues sobre todo que hubiera justicia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahorita lo que viene, bueno, pues es una ley que empezamos en el 2024 en Nayarit y en Ciudad de México. En este año se aprueba en otros 4 estados de la República, que es Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche y Estado de México, ¿no? Entonces buscamos, y lo que sigue es que en los 32 estados pues se logre la tipificación del delito de transfeminicidio, o sea, que se haga a nivel federal. En esta ley se modifica el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Orgánico de las Fiscalías y lo más importante, la Ley de Víctimas. Y no nomás se modifica la de estos 6 estados, sino a nivel federal para poder reconocer por primera vez en la historia la figura de la familia social. Y también nos faltan 5 estados de la República Mexicana para garantizar el reconocimiento de la identidad de género jurídico legal, en el cual pues también estamos trabajando desde Casa de las Muñecas para poderlo lograr. Y bueno, perdón que te interrumpa, dices algo bien interesante, la familia social. Yo creo que es un concepto que no mucha gente había imaginado. Yo recuerdo que pues cuando era niña había una familia de mujeres trans que eran nuestras vecinas. Okay. Y formaron eso, una familia entre ellas. Pero te hablo de hace, pues, no sé, unos 30 años. Claro. Eran ellas nada más. Difícilmente la sociedad que las rodeaba las aceptaba. Y es bien interesante porque ellas en algún momento que platicaron con mi familia, platicábamos y nos decían, nuestras familias nos rechazaron. Exacto. Nuestra familia somos nosotras y necesitamos que nos reconozcan para todo, para que si necesitamos recibir un recado, necesitamos hacer un trámite, necesitamos... O sea, familia social es el entorno, entonces. Sí, son aquellas personas que se van construyendo, ¿no? Y que se van formando, ¿no? Este acompañamiento de vida, de... Como la familia elegida, ¿no? Elegida, claro, totalmente. Entonces, yo lo viví en el caso de Paola Buenrostro, pues, en primer lugar, no me quisieron entregar el cuerpo a mí por no ser su familiar directo. Entonces, eso me dolió mucho porque buscábamos a la familia que no encontrábamos en ese momento y, pues, obvio que la autoridad, pues, decía hasta que no existe una familia, ¿no? Y si no hay familia, al menos tendrían que pasar muchos meses. Y yo decía, y me la van a entregar después de muchos meses encartonada porque los cuerpos se deterioran en un congelador. Y yo decía, no le vamos a poder dignificar, dar dignidad, ¿no? Por su identidad, quién era, ¿no? Su reconocimiento de su memoria, y pues eso me colapsó. Claro. Entonces, por eso decidí buscar las rutas, las formas, que no fue fácil porque yo no sabía leer ni escribir, yo no sabía cómo funcionaba el sistema.
y entonces tuve que buscar la forma para poderme profesionalizar, entender el sistema, entender las leyes, ¿no? Por decir ahorita, pues gracias a esta ley ya se están garantizando las fiscalías o al menos las unidades especializadas de transfeminicidio, y ahorita el lunes empezamos con un proyecto, bueno, ya era un proyecto de 2 años, pero con la Embajada de Países Bajos, la organización Ideas, Casa de las Muñecas y las fiscalías tanto del Estado de México como de Ciudad de México, hicimos el primer protocolo de búsqueda para mujeres trans y no binarias. Oye, ¿eso cómo es? Desgraciadamente las madres buscadoras, que yo las admiro, las quiero y las respeto y las ayudo siempre que puedo, buscan hijos e hijas, ¿no? Desgraciadamente cuando la persona que está desaparecida pues contaba con una transición o era parte de la comunidad, no se está mencionando esa parte. O su familia no sabía. Porque no sabía, ¿no? Están buscando ¿no? a su A lo hijo mejor. y tal vez... resulta que sí. Exacto, a lo mejor el hijo o la persona salió desde hace 15 años, ya es una mujer trans y pues la mamá se quedó con la idea de que era un hijo, ¿no? Entonces por ello buscan Ándale. hijos e hijas. Entonces lo que buscamos con este protocolo es que también cuando rescatábamos estos cuerpos en las fosas clandestinas, pues ver indicios, ¿no? Desde los restos óseos, porque ya hay formas de cómo poder identificar si la persona en vida tenía una transición. Entonces, como los huesos registran pues los biopolímeros, la automedicación hormonal, ¿Ah, sí? ¿Eso ¿no? ya? Tenemos cirugías Órale. plásticas, tenemos también Qué en buen el avance. rostro pues maquillajes, cejas depiladas, ¿no? O sea, todo esto que busca encontrar indicios de transición, pues va a haber un protocolo de cómo actuar con esta búsqueda, ¿no? E inclusive desde la ficha de identificación que se publica, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a entender que cuando un cuerpo está siendo rescatado y no era, y tiene estos indicios de transición o de expresiones femeninas o masculinas en cuestión de diversidad sexual, pues entonces ya va a haber una cadena de protocolos para poder identificarla de la mejor forma y garantizar su identidad de género, su dignidad como persona LGBT y sobre todo si la madre que buscaba a esa persona de 2 metros con un lunar en el cachete y no más existía una mujer trans de 2 metros con un lunar en el cachete, también poder cotejar datos, ¿no? De cuando buscan con las mismas características que una mujer trans y más cuando ya se encontraron estos cuerpos. Fíjate ¿no? que a mí me parece, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, pero a mí de hace repente ruido. si me rodean de repente comentarios muy lamentables, pero me ha tocado escuchar que pareciera que hubiera personas como de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, y pareciera que a las mujeres trans se les colocara como si fueran personas que tienen otra valía. ¿no? Totalmente. Y eso lo vemos reflejado en... Pero más en las mujeres trans que en hombres trans. Totalmente. Sí. Fíjate. Totalmente. O sea, dentro de esta transición hay discriminación más para mujeres trans que para hombres Pues trans. es que también se replican las violencias por estereotipo de género, por decir. Claro. Un hombre que nace con características masculinas hace una transición a la feminidad, a ser una mujer trans, pues obvio que se castiga la feminidad, ¿no? El ser mujer. Sí, porque eso es lo que Y no en el es caso lo que de hace las válido, personas lo que que pica. nacen con Sí. características sexuales femeninas y hacen su transición a hombre, Se van a los poderosos. claro, fuertes, ¿por qué? Porque a lo- están llegando a los privilegios del macho. Claro. Entonces, Sí. como Y tú sí caen en estás el machismo, aceptando exacto, esto, sí. entonces tú sí eres aceptada socialmente. Y de hecho lo hemos visto en los trabajos. Hombres trans inclusive han incurrido más en estos espacios laborales, en empresas, instituciones, que las mujeres Porque trans. cumplen con el estereotipo Y que nosotros somos masculino. más Claro, visibles. porque lo femenino cierto. es lo que no Y es además las mujeres valioso, trans, tienes razón, ¿no? son más visibles. Y que también nuestra Más transición no identificables. se puede dar de la noche a la mañana porque es más difícil transicionar de hombre a mujer que de mujer a hombre. Es más fácil que un cuerpo femenino hacerlo más grueso, más Sí. masculino, Sí. que un cuerpo ya que Incluso es en la engrosado, voz y la todo. voz y Quitar todo, ahora los afeminarlo. senos, ¿no? Entonces también nos cuesta mucho trabajo, pues poder pasar desapercibidas en una sociedad donde el constructo social es obligatorio e inclusive cubrir con los estándares del género, ¿no? ¿Cuántas mujeres no se han suicidado, se han matado, ¿no? Han caído en depresión por no cubrir esos estereotipos, por no tener Sí. ese 60, 90, 60 que te exigen los hombres, ¿no? Yo por eso desde hace muchos años me dejé de hormonizar porque entendí que yo no necesitaba cubrir con estereotipos socialmente hablando o de constructo del género para ser quien quiero ser. Eso yo te quiero preguntar. Platicábamos con Kai
Y nos ha tocado en los programas que hemos hecho, tuvimos hace muchos años el programa de Sororidad De Soro. y hemos trabajado en muchos programas con perspectiva de género. Y hemos tenido debates súper sabrosos con mucha gente. Con mucha Permíteme, gente. voy a volver a tomar un poco de Y café. hay personas que nos han dicho, un hombre siempre va a ser un hombre, porque nació hombre, podrá sentirse mujer, pero no son hombres, porque no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen. Y entonces en algún momento nosotros platicábamos, bueno, yo tengo amigas que no tienen senos, tengo amigas que no tienen matriz, tengo amigas que no tienen hijos. Entonces, ¿qué te hace mujer, no? A ti, chula. A ver, ¿Qué te hace el ser mujer en esta sociedad es un constructo social. Lo construimos. O sea, dejando atrás lo biológico. Sí, lo biológico fue lo que nos alineó para construir un constructo social. Ok. Desde lo que tienes entre las piernas, Sí. la humanidad en la historia, alguien en la historia dijo, tú por tener estas características y tú tienes que vestirte, comportarte, actuar y ser esta persona. Y tú también por estas características tienes que ser y actuar y vestirte. Ok. Esos son los estereotipos de género. los roles, ¿no? Que es imposición, o sea, nos lo impusieron en una sociedad. Entonces, como cuando ya cultural. estás en este proceso, yo sí te voy a decir, cuando una mujer trans hace su transición, tiene que ver por la identidad. El no saber los roles de género, eso nos puede generar, ¿no? Pues desinformación. La identidad de género es la autopercepción o cómo te autoidentificas ¿Cómo te desde identificas? tu cerebro, únicamente. Eso no tiene nada que ver con lo que tienes entre las piernas, no tiene nada que ver con tus gustos. No tiene nada que ver con salud, no tiene Nada. que ver, no es una Esto gripa. está no acá es- arriba, ¿no? La orientación es esa atracción erótica, sexual, emocional que puedas sentir por un género o ambos. Ahí sí vienen tus gustos, que te gusta, hombres, mujeres o ambos, ¿no? O nada. O nada, Nada. ¿no? O También, todo, ¿no? O todo o nada, ¿no? Entonces, esa es tu orientación. Ya. Las características sexuales, pues nada más existen dos, y están las personas intersexuales, que también nacen con las exteriormente con las dos características. Lo que antes se le decía hermafroditas. Hermafroditas, Ajá, Que ¿no? totalmente luchan estas personas para quitarles eso, porque... Que ya no se utiliza. porque se Pero bueno, creía ahí que también venían hay del un tema. inframundo, ¿no? Pero Y que también además ahí hay era un una tema porque les enfermedad y una- identifican. El mismo médico dice, es niño o es niña. Y que también los médicos y los papás mutilaban a estas infancias Sí, desde claro, el momento de claro, nacer. claro. Sí, porque decidían qué querían tener. Exacto, pero también hay que pensar que las personas intersexuales sí tienen las dos características externamente hablando, pero internamente nomás se les desarrolla Claro, un órgano, exacto. puede ser una matriz o puede ser testículos, ¿no? Pero como no sabían esa información al momento de quitarles algo, entonces los médicos decían a la mamá y al papá, ¿qué quiere? ¿Niña o niño? Pues ya lo tiene, ¿no? Y si Sí, quería claro. un niño, pues le cosían la vaginita, ¿no? Entonces, si quería una niña, pues le mochaban el penecito, ¿no? Entonces, estas personas Qué a la terrible. temprana edad se Violencia tan suicidaban. horrible, sí, claro. Porque imagínate, Sí, porque si era habían una persona decidido. que internamente tenía una matriz y le cosieron la vagina, pues La vulva. imagínate la vulva. ¿Cómo va a ser posible, no, que se desarrolle sexualmente? Entonces se frustraban, imagínate, pues vivir mutilada, pues se suicidaban. Entonces luchan, primero para que se les reconociera como personas Porque además era intersexuales. en su cuerpo físico, Claro. pero también toda la parte... Por la Y que identidad, también cómo ellos se pueden identificaban, transitar. ¿no? Puede Claro. que se les desarrolle internamente los testículos y en su identidad sea una mujer y hace una Oye, transición a mujer. es que, de verdad, ¿por qué nos pesa tanto a la sociedad respetar y decir, somos personas, o sea, ¿qué importa lo demás? Que Claro, cada quien totalmente. tiene un No, mundo, y que todos su somos vida. diferentes. Y que Estamos hablando de Es como si te características gusta el sexuales. rojo, el verde, el azul, y no eres igual a la que te gusta el rojo o al que le gusta el verde, ¿no? Exacto, totalmente. Pero bueno, estábamos en eso de la orientación y también las características existen. Entonces, los roles pueden cambiar, ¿no? Si eres diversa, Sí. pero también en lo cisgénero heterosexual, pues eso se alinea, ¿no? Eso es el constructo binario. Cisgénero. Para nuestra audiencia que de repente diga, ¿qué es eso? Era lo que antes conocíamos como
una persona heterosexual. Heterosexual. Sí, sí, o sea, que Entonces, se ahora alinea su está identidad el con concepto sus como características sexo. sexuales y obvio su orientación es hacia el género opuesto, ¿no? Entonces las personas que realmente sí llegan a este constructo desde sus particularidades sexuales, pues obvio son personas cisgénero, que es lo normal, lo heteronormal, ¿no? Lo normalizado. Lo normalizado, social- lo que siempre socialmente normal. desde el constructo religiosamente del género. normalizado. Culturalmente, religiosamente, Religiosamente socialmente. normalizado. Entonces, Oye. claro que todo esto, al no saber, al no conocer, fíjate que la OMS en 1990, aparte de que descarta las enfermedades mentales, la homosexualidad y la transexualidad, descubre que la transición es un desajuste hormonal en el embarazo de nuestras mamás. Cuando nacemos, lo primero que se desarrolla es el cerebro. En ese cerebrito, lo primero que se desarrolla es el sexo cerebral. Wow. Y de ahí se aloja la identidad de género. Cuando ya se desarrolló este cerebro, la mamá hace un cambio hormonal, por eso se llama incongruencia hormonal, porque empieza a moverse las hormonas y ya de generar estrógenos, ya genera testosterona. Pero ya se desarrolló el cerebro. Órale. Entonces, Esa no me la biológicamente sabía, y hormonalmente se genera un cuerpo distinto a tu identidad. Entonces, cuando naces, te das cuenta que lo que está acá arriba no coincide con lo que está acá abajo. Entonces, mamá es la que genera, y porque luego dicen, papá es el que da el sexo. Eso no es mentira, es mentira. Cuando nacemos, Porque es un cuando tabú. nos desarrollamos en la pancita tenemos los dos sexos. Pero a mí además... O somos- a y tenemos las dos hormonas. Cuando iba a ser mamá, a mí mi ginecóloga me dijo, los espermatozoides que llevan información para ser niños son rapidísimos, pero se mueren rapidísimo. A Los veces no llegan a espermatozoides la meta. ajá, que van a ser niñas son lentos, pero sobreviven hasta 2 días. Por eso, si un óvulo no estaba listo todavía cuando llega el espermatozoide que llevaba información para ser un niño, no es fecundado porque se murió muy rápido el espermatozoide. Ya me hice bolas, Alejandra. Y bueno, ya con esta información No, les platico otro programa para eso. nos damos cuenta que efectivamente, pues sí hay investigaciones, biológicamente está súper comprobado, ni siquiera es nuestra culpa. O sea, la verdad, esto es biológico. Oye, ¿por qué eso te pasó desde niña? Porque uno ya sabe, por eso es cuando una infancia dice, me gustan las muñecas, quiero el pelo largo y esto es, nadie le dio información, solito está buscando quién es. Por eso desde las infancias hay que empezar a acompañar. Totalmente. Porque luego esta disforia que se genera de no Sí. saber quién eres, dónde perteneces. Que es disforia por de qué. género. Exacto, esa es la disforia Claro. de género. ¿No? Y además, sí es algo que ocurre desde muy pequeñitas. Sí. Porque yo recuerdo, tengo un familiar que vivió unas violencias terribles, porque siempre era la burla, ¿no? Se identificaba como niña. Sí, bueno, es que ¿O no sabía digamos, no qué sabía, pasaba todavía? no sabía, Que pero es una sí. Eso, confusión, ajá. es una Pero disforia. tú veías la forma en que se expresaba, sus gustos y todo, coincidía mucho con nosotras, y entonces la familia, pobrecillo, lo traía, pero azorrillado. Por eso se Y, prohíben las terapias de conversión, que esas eran terapias. de ¿no? hecho, hubo familia No manches, que fue así de, convocamos a que nos reunamos para hablar sobre el tema y díganle, por favor, que está mal, que no E debe hacer inclusive esto, te que no llevaban debe con el hacer lo otro. sacerdote donde te Como- hacían exorcismos. ¿En Te llevaban serio? Sí. ¿Sí? Claro, te vendían con el sacerdote y el sacerdote te ponía velas y te oraba y te ponía a Jesucristo ahí encima. De verdad, con los psiquiatras y los psicólogos. Bueno, sí, las Cuando las terapias de- mamás se de enteraban, shock. llévalo al psicólogo, ¿no? Y entonces el psicólogo en su terapia te decía, es que tú eres un niño, tienes que actuar como un niño, eso está mal. Entonces la Pero terapia, además, ¿cómo actúa un niño? exacto, es lo que yo decía. Finalmente Pues son como lo marca el construcciones. estereotipo, Exacto, como lo como marca lo lo ves. normalizado. Mis hermanos cuando yo era pequeña me decían, camine bien y me daban el mazapanazo, hable bien y me daban la patada. Pero yo no sabía cómo era hablar y caminar bien a esa edad. Sí, claro. Yo ¿A o qué sea, edad? yo ¿Tú sé- caminabas? ¿A qué como edad? tú pues querías entre caminar, los ¿no? 6, 5 años que tengo uso de razón hasta los 9 años que estuve con mi familia. Oye, en ¿no? infancias trans, por ejemplo, de acuerdo a estudios, y me vas a sacar ahí del tema o del error o del acierto, es
que los niños y las niñas a partir de los 3, 4 añitos ya se empiezan a identificar. No, porque ya te expliqué que la identidad De hecho, yo Sí, creo que va debe ser desde desde el antes, cerebro. Pero No, pero ya cuando es empiezan a ya es tener algo como más su razonable, propia ¿no? decisión. porque ya empiezas ¿no? a conocer Ajá. colores, sabores, texturas, cómo funciona, Sí, ya sí. empiezas Ya a ves ubicar cómo se comportan las niñas, los ya ves cómo se niños, ¿no? comportan, Entonces, a qué desde esa juegan. mirada tú empiezas a adoptar lo que tú eres. Oye, ¿y cómo va ese asunto de las infancias trans? La Porque verdad es que está cañón, Está ¿no? cañón ¿Qué le porque decimos? ¿Qué le decimos a nuestra audiencia que tal vez se identifica una persona como es que cuando no diferente, aceptamos y no acompañamos. no sabe bien qué le pasa Pero deja a una o su persona, familia. a las infancias. Sí, cuando Bueno, no sí, hay un me refiero a una acompañamiento infancia, sí, y el sí. Estado no reconoce, pues obvio que hay muchas dificultades. Aunque la mamá esté entendiendo y acompañando, el Estado no lo va a reconocer. Desgraciadamente los estados, pues ha habido una resistencia. Nomás hay 2 estados que ya aprobaron en su legislación el reconocimiento de las infancias trans, pero realmente el Estado, el país no lo quiere hacer, ¿no? Lo vimos en Guanajuato. Bueno, en todavía hay Guadalajara. mucho conflicto con eso. Claro. Hay gente que dice, es que ustedes los están dejando ahí, les están inculcando No, eso. lo que estamos buscando con esta ley es que los niños, niñas y jóvenes de este país lleven un libre desarrollo de la personalidad. Ya. Lo que queremos es que no nos sigan imponiendo ese género masculino y femenino que no es para todas las personas, ¿no? Cuando tú naces no te preguntan si quieres tener el pelo corto. A mí me trasvistieron cuando nací. Desgraciadamente así. Y de azul. Y de azul. Y de azul. ¿No? Y a mí Sí, nadie me claro. preguntó. Y de fútbol. Claro, y a mí nadie me preguntó. Entonces, eso sí es imponernos algo que no somos. Uf, eso está Entonces, lo que buscamos con esta ley es que los niños se puedan desarrollar de la mejor forma. Si un niño En a libertad. los 4 años dice, mamá, quiero una muñeca, pues órale, ten la muñeca, porque eso no va a determinar si va a ser Pero trans es que o no. ahí sabes que el tema no es la infancia, el tema es la adultez. Porque Claro, entonces porque mamá y uno- papá van a decir, van a señalar a mi niño y me van a Es que señalar uno construyó porque esos me estereotipos van a decir. de género. Claro. ¿Cómo? ¿Quién dijo que las muñecas eran para niñas? ¿Quién dijo que el azul Es era más, para ¿quién inventó niños? las muñecas? Claro. Sí, Entonces sí, todos todo va de conozco una a alguien. liga. Te voy a Es contar el una caso de que un niño. las niñas no pueden usar el pelo corto. Te voy a contar el caso de un niño. Llegó una señora a un foro y me decía, quiero hablar contigo porque pues estoy en un problema muy fuerte, me estoy divorciando. El papá de mi hijo pues vivía conmigo, estábamos bien, pero mi niño siempre, desde muy pequeñito, siempre me pedía una muñeca para jugar. Y yo veía y le comprábamos muñecos, soldados, y estaba feliz, pero quería una muñeca. Y entonces fue creciendo y cuando tenía 7 años, pues un día la mamá, pues ya harta, dijo, pues le voy a comprar la muñeca ya, ¿no? Y entonces llega el papá del trabajo y lo ve jugando con la muñeca. Imagínate el escándalo, ¿no? Sí. Papá machista, ¿no? O sea, Sí. y entonces dice, ¿por qué le compraste la muñeca? Y que quién sabe qué, y quién sabe qué. ¿No? Entonces la mamá pues ya le dijo, ya, muchos años no la ha pedido, pues no pasa nada, que la juegue con ella, ¿no? Y ahí fue el papá y le preguntó al niño, ¿y por qué quieres una muñeca para jugar? Le dijo, papá, es que yo quiero jugar a la mamá y al papá, y nomás tengo puros papás. Tómala. Ni Ni con- siquiera. Mira, ni siquiera era lo que otra cosa. pensaba el papá, ¿no? O la Entonces, mamá. ¿quién está enfermo? Sí, claro. Los adultos. ¿Por Y qué? alguien le Porque preguntó al estamos niño tan desde- interiorizados del constructo del género Sí. impuesto que no nos permitimos abrir la mirada. Era su cabeza, Claro. sus miedos. Claro, y ahí te das cuenta que igual también, a lo mejor sí quería ser trans, ¿no? Pero eso no va a determinar. Entonces, lo que buscamos es el libre desarrollo de la personalidad. Pero eso va de acuerdo también a las escuelas, que hay más, o sea, en escuelas privadas, escuelas públicas, el tema de los señalamientos, el de debería de haber un baño extra, el de no voy a dejar que entres al baño. Pues yo creo que lo que debería creo haber que es trae respeto. muy pegado a lo del baño, ¿no? Este asunto del baño siempre suena en todos lados cuando se trata de Es personas que mira, trans. las mujeres, ¿no? Dicen es que no son mujeres, ¿no? Entonces no deben de estar aquí, ¿no? Se sienten incómodas. Pero la verdad es que ¿qué ves aquí? ¿No? No ves una persona con bigote, ¿no? Con barba, con sombrero, ¿no? Como pues el estereotipo masculino, ¿no? Machista, ¿no? Pues no lo ves. Entonces, a mí ¿Y a me qué vas gustan al los baño? hombres, Pues a no hacer me del gustan baño, las ¿no? mujeres, ¿no? Esa es la realidad. En mi orientación, a mí no me gustan las mujeres. Entro a un baño femenino porque yo me identifico con ese género y a lo que entro es al baño, nada más, únicamente. A ¿no? eso, a eso. No, iba a decirlo, pero me quedé al baño, ¿no? Hacer chis Y ya, lo que sigue. Entonces, si entramos a un baño masculino siendo una expresión femenina, entonces los hombres se van a sentir acosados.
¿no? Y entonces van a estar más detenciones por acoso sexual, ¿no? De una mujer trans a un hombre. O al Entonces, revés, por los ¿no? dos lados hay pedo. Oye, pero yo les decía en una conversación que tenía, me decían, es que cómo van a entrar a los baños y no sé qué, deberían entrar pues al baño que les corresponde. Dije, bueno, entonces una mujer trans debería entrar entonces a un baño de hombres. Me dicen, sí. Bueno, ¿y cómo sentirían ustedes que entrara una mujer al baño? Bueno, es que también sería incómodo. O que esté su esposo adentro Es que entonces de la mujer. Es que y entonces entre una empiezan mujer a sentir frondosa. el acoso que tal vez nosotras también empezamos a sentir cuando entraban hombres. Terrible. No, se hace una como el discusión. ejemplo que hizo una Sí. chica trans, ¿no? No me acuerdo si fue allá en Alemania o en Nueva York, no me acuerdo. Pero ella se metió, ¿no? Como confrontando y decir, ok, voy a entrar al baño de hombres. Y entonces estaban las esposas esperando a sus maridos y los maridos bien contentos en el baño. Y entonces ahí ya no les gustó a las mujeres. Oye, o peor, porque si entra una mujer trans a un baño de hombres, puede ser violentada. También, Claro. también puede ser Así de, ¿qué acosada, haces aquí, no? toqueteada, Claro. inclusive... O Pero los golpeada. hombres juran que ellos Golpeada. serían los acosados en el baño por una mujer. No, al revés. Entonces estamos mal. Entonces yo lo es que que busco... en realidad está todo- Yo lo que busco y siempre he creado una conciencia, o sea, deberíamos... libres. O sea, sí, baños libres, o sea, ya... Porque en Oye, la hay casa... baños mixtos. En las Pues, casas, hay baños en las casas de mixtos. los mexicanos no pones un baño de mujeres y un baño de hombres, ¿verdad? Entonces ahí entramos No, todos. espera, hay un montón de lugares en donde los baños son mixtos. Sí, y ahí ya, sí ya, no te hoy pones sí a hay pensar si conciencia. entra tan. Sí, a lo mejor nos vemos lavándonos las manos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pero en realidad en lo privado, porque están las cabinas privadas. O sea, la verdad yo nunca he visto un baño donde estén las tazas juntas y todos viéndonos. Así es. Entonces también es privado, es un área privada en donde yo entro, hago mis necesidades como todas las personas y lo único que nos podemos coincidir es lavándonos las manos, ¿no? Porque Mira. uno entra al baño de rápido. Oye, y además, y ni te topo, ¿no? No, y ni te topo, no sé, claro. Bye. claro. Además. Totalmente. Yo soy muy amigable, yo a todas, comadre, hermana, entonces ya sabes, ¿no? El escándalo en el Por baño. eso te tenemos aquí con Aleika y Ay, Kenia. gracias. Sí, pero todo esto también, pues es una lucha constante. Las infancias sí, es un tema importante para Sí. el activismo, porque yo fui una infancia trans. Existimos. Y ¿Qué violentada. necesitan las infancias trans de papás y mamás? No, las familias. Más ¿Qué bien, familias. ellas no necesitan nada más que las acompañen. sí, y no. ser. Pero me refiero, todavía vemos que hay mucha dificultad para que una infancia trans pueda hablar con su familia y decirle, Es que hay oigan, miedos. yo me siento así, ¿no? ¿Qué necesitaría, digamos, hablando a nivel de la familia, qué necesita darle la familia a una infancia Pues las trans? herramientas, o sea, efectivamente es visible, o sea, es tangible cuando una infancia busca esta transición o busca este reconocimiento que no coincide con sus características. O sea, lo sabemos. Sí. ¿Cuántas mamás dicen, es que desde chiquito yo sabía? Yo ya sabía. Yo ya Sí, sabía. sí, es un lo sabemos. clásico. Ahí lo que necesitan es una ruta de un acompañamiento. Ir explorando junto con las infancias. Tú, por ejemplo, ¿qué necesitabas? ¿Qué te hubiera hecho falta? ¿Cómo hubieras esperado que reaccionara tu familia para que no tuvieras que pasar toda esa Pues a mí me historia? hubiera gustado que, pues sí, me hubieran escuchado, me hubieran acompañado, a lo mejor explorado información, explorado organizaciones, ver que sí se podía y que no, eso me hubiera gustado. Pero desde el día uno, que yo caminé distinto, que lo observaron, que sabían, aunque nadie se los dijo, empecé a recibir violencia. Entonces, los golpes también me obligaron a callar. Claro. Los golpes me generaron miedo. Ahora O imagínate. los comentarios en casa, ¿no? También. Del vecino, No, de la todo. Sí, vecina, con de todo. todo, y dices, hasta no, en la yo misma familia que ¿cómo hasta voy a se decir algo cuchicheaban si para escucho hablar lo del que tema, dicen ¿no? de otras Entonces, personas? te hacen incómoda, piensas que estás mal, piensas que estás loca, y no es así. En realidad sí hay un constructo de identidad, hay una autoidentificación, y esa autoidentificación pues va en contra de todo lo que podamos ser en esta humanidad, porque está aquí adentro, no lo puedo meter y cambiarme la tuerquita y a ver si cambio todo, no se puede. Entonces sí necesitamos un acompañamiento, que las familias entendamos que hay que acompañar, sea lo que sea. Hay personas que nacen con alguna discapacidad, hay personas que nacen con estatura pequeña, ¿no? Y sin embargo, estas interseccionalidades corporales pueden también generar discriminación.
Entonces ahí es cómo acompañas desde la infancia para que esa persona pueda tener una calidad de vida que sea congruente con lo que es y sobre todo que empiece a autopercibirse realmente quién es, o sea, que no tenga que fingir ser otra persona, ¿no? ¿Cuántas personas en la historia no se tuvieron que quedar en ese género donde no les correspondía Y con llevar tal de hasta no una ser doble vida, ¿no? Bueno, si siendo excluidas? persona cisgénero pasa. Bueno, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién crees que consume a las mujeres trans en todo el mundo? Arquitectos, doctores, productores. Ay. No, comunicólogos. No le dije por ustedes, muchachos. Pero en realidad, doctores, arquitectos, ¿no? O sea, Clase la política. misma masculinidad Sí. de allá afuera. Pues déjenme decirles que también hay una mal creencia que cuando un hombre se mete con una mujer trans ya es gay, ¿no? Ya es de la comunidad y no es cierto. Porque el hombre sigue teniendo el atractivo, la atracción hacia la feminidad, entonces su heterosexualidad no se ve comprometida. Órale. Su hombría no se ve comprometida porque se sigue gustando la feminidad a las mujeres, Ya. en este caso, ¿no? Igual también las mujeres cisgénero heterosexuales, si les gusta un hombre trans, no dejan de ser mujeres, no pasan a ser lesbianas ni hombres trans. Se están fijando en un hombre. En un hombre. Sí. Entonces, la orientación tiene que ver con la atracción erótica y sexual hacia los géneros. Wow. Entonces, si yo, siendo una mujer trans, ¿no? Igual también yo puedo ser una mujer lesbiana. Porque Sí, mi identidad claro. está acá, pero a lo mejor mi atracción erótica y sexual me gustan las mujeres, entonces yo cotejo una mujer y me convierto en una mujer lesbiana. O un hombre trans que ya hizo su transición, pero su atracción erótica y sexual es hacia un hombre, se convierte en un hombre gay. Hombre trans gay. No, trans, un hombre trans gay. Ajá, Ajá. exactamente. Wow. Que Entonces, yo creo que lo mejor sería decir, soy Ale. efectivamente, pero desgraciadamente de 20 años para acá nos han obligado a clasificarnos, a determinarnos, a investigarnos, precisamente para que la sociedad pueda entender tantito que somos seres humanos, ¿no? Y que nuestra transición, nuestra transexualidad, nuestra homosexualidad, nuestra lesbianidad no va a conflictuar nuestra inteligencia, porque también piensan que ahí es trans, ¿no? Y quiero trabajar aquí, no, pues porque eres trans no trabajas. Eso no demerita que yo pueda hacer esa chamba. Oye, eso está cañón, porque además servicios de salud, servicios legales, En de todos educación, lados. siempre hay un rezago cañón. En algún momento platicábamos con Eugenia Rodríguez, que lleva Casa de Muñecas Tiresias en Veracruz, junto contigo, que decían, bueno, no pasa de estéticas, poner las uñas. Trabajo sexual, estilismo, show travestis, labores domésticas y costura. O cuidadoras, ¿no? ¿Sí? No, Ese- quién sabe. es- Cuidadoras, quién sabe. o sea, sí, Porque está estereotipado, ¿no? sí, Bueno, o sea, en algunos casos sí, pero en otros no. Pero sí, efectivamente, son 5 espacios laborales donde se nos ha permitido permanecer, ¿no? Donde nos ha aislado la sociedad. Y por eso ni siquiera se nos permitió estudiar anterioridad, ahorita ya hay más apertura en la Sí, educación. claro. Pero como no se nos permitió estudiar, pues por eso no hay arquitectas, doctoras, abogadas trans, ¿no? Y las que llegan a ser con una profesionalización, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, tuvieron que terminar su educación siendo hombres gays Para poder hacer su transicionar. transicionar cuando ya tengan un título. Oye, o artistas, ¿no? O artistas, ¿cuántos artistas no viven en el closet por tal de no perder su fama? Sí. Y cuando la sacan a reducir, entonces ya bajaron seguidores, ya hay críticas, ya hay señalamientos, ya hay toda una burla en todos los medios de comunicación. Entonces, de verdad eso no debería de pasar, pero pasa. Y como pasa... Y es una realidad. es Porque una además realidad. Es una pareciera que realidad. fuera algo que nos debería importar y no nos debería importar. Pues no. Si eres cantante, a mí qué me importa todo lo demás. Yo te debería ir a ver a un espectáculo para escucharte cantar. Oye, Kenia, ahorita, por ejemplo, en el tema que decíamos de lo legal, ¿ya hay apertura, hay más apertura para las personas trans? Sí, Pues, ya, legal. o sea, sí hay más apertura, pero eso no quiere decir que no exista. No, a ver, todavía falta... Faltamos ya a las mujeres, ¿no? Yo recuerdo, Sí, o sea, nosotras, como nos ha costado a lo largo de tantos años. yo recuerdo que en un programa que tuvimos de sororidades, vinieron de El registro civil, y nos hablaban de que ya las mujeres trans podían poner su nombre, podían poner su identidad. Incluso me parece que ya quedaba. No, pero fuera el era acta de adecuación nacimiento. sexogenérica, pero eso ya no es. Ahorita No, lo que es pasa la de que, ley a ver, les voy de... a platicar. Cuéntanos, porque yo me quedé con Antes de esa que historia y me estuviera he hecho bolas. el cambio de identidad jurídico legal, que es a partir del 1 de abril de este año, había un acuerdo en el registro civil administrativo.
Ajá. que te permitía únicamente cambiar el nombre, no el género. Nada más ponían, si eras Pedro, ahora te van a poner Kenia, ¿no? Sí. Y entonces eso era lo único que Que garantizaba. incluso lo podías escribir en una servilleta o de tu puño y letra y lo llevabas y tan Y tan. ya. Pero Entonces, valía, pero ¿no? eso Pero es valía. un derecho que todos los mexicanos tenemos y eso no lo sabemos. Si tú no estás de acuerdo con tu nombre, tú puedes ir a solicitar una modificación de datos al registro civil y el Estado está obligado, si no te gusta ese nombre, te puedes cambiar el nombre. Ok. Entonces eso existe Eso ya existía. de toda la vida. Entonces ellos lo asumen como si estuvieran siendo empáticos con la comunidad trans. Entonces yo una ocasión me senté con el registro civil, con la Comisión de Derechos Humanos cuando recién llegué al Estado y les decía, ok, pero hay que legislarlo para que quede en la ley y ustedes administrativamente ya tengan la obligación, no nomás de cambiar el nombre, sino el género Sí. y resguardar el acta. El sexo, ¿no? ¿No? El sexo y el acto. Entonces, ellos lo que hacían era hacer la modificación y resguardaban el nombre que estaban quitándose en el Ok. acta primigenia. Entonces ponían una anotación atrás. Entonces, acta primigenia, quien la tuviera en su poder sabía que era un niño y ahora ya era una niña, ¿no? Según, ¿no? Entonces, esto es violatorio a los derechos humanos. Lo más viable, yo les decía en ese entonces, Que se hay que hacer eliminara. un nuevo cambio de identidad, una nueva acta y la otra se resguarda y nadie va a poder acceder a ella. Entonces me decía que no, que porque ya hacían el cambio de identidad y se aferraba y yo le decía, es que no, estás mal tú. Y luego les daban nomás el extracto. Les daban un acta con ciertos datos y no realmente un acta completa y entonces esto, pues, y era una copia para acabar, o sea, ni siquiera era papel de actas, ¿no? O sea, y me además decían, no en todos los estados, no, me dicen, es que en Porque- Veracruz sí aceptamos las copias como originales, ¿no? Y yo decía, no, o sea, perdón. Bueno, ok, está bien que las acepten, está bien que tengan este ejercicio de voluntad, que puedan las personas cambiar su nombre, pero no es una ley. Ustedes se van y ya todas las mujeres trans van a entrar en una doble identidad y eso sí es un Sí, delito. sí, sí, sí. Entonces, Que era yo que me- guardaban Habría un dos. acta y luego tenían la Habría dos otra y así. actas. sí, Entonces, sí. por eso, el registro civil no me quería, ¿no? No sé ahorita, ¿no? Pero no me quería, entonces, porque yo señalé todo esto y yo sí les dije, es importante el cambio de identidad jurídico legal en la legislación. Así es. Hoy que está, hoy sí se tiene que resguardar el acta y ya ese nombre Y ya es nunca... para siempre. Para siempre Ok. y ya es historia. Ahora tu nueva acta es la que te va a regir y el registro, porque me decía, es que ¿cómo vamos a registrar con un año del 83? Le dije, es que no es necesario. Lo que hacemos en Ciudad de México es un registro en el 2025 y este es tu nuevo registro con los datos del 83, ¿no? O sea, como con los mismos datos, pero nada más en el día del registro es 2025 porque es el nuevo registro. Y con esa nueva acta Ya puedes tramitar puedes tu ir a hacer credencial, homologar tu tus CURP, papeles cambiar tus escolares y todo. certificados, pedir una herencia, tus cuentas bancarias y todo. Pero en el 2015, que es cuando se aprueba por primera vez en México, pues nadie sabía ni cómo hacerlo. Entonces también nos tocó abrir la brecha en México, empezamos a hacer acompañamientos, sensibilizamos a una jueza que nos ayudó mucho y de ahí cuando ya empezamos a llegar todas ahí, dijo, no, ya me regañaron en registro central, entonces ahora váyanse para allá y allá no sabía ni qué hacer. Entonces ahí tuvimos que hacer protocolos, capacitaciones y ya fue como el registro civil empezó a hacerlo únicamente los cambios de identidad de allí. Entonces ya venían de otras entidades y mucha gente se empezó a cambiar el nombre en Ciudad de México sin darse cuenta que para homologar tu acta o para poderla resguardar, el estado natal de la persona tenía que resguardarla y si no estaba aprobado en la legislatura no lo aceptaba. Y nos teníamos que ir a un juicio de amparo para que el Estado garantizara el cambio de Oye, identidad. ¿y cuánto tiempo se llevaba todo eso, no? Pues años, manita, años Claro. y dinero incansable. Sí, claro. Entonces, hoy, Paciencia. gracias Para a la todo el copia de la trabajo que copia hemos del- hecho, ya es un trámite de 3 días, es voluntario, casi en Ciudad de México es gratuito, aquí en los estados pues sí tiene un costo, pero en la Ciudad de México es gratuito y bueno, con esto logramos que ya fuera muy rápido. Que si naces en un estado y te vas a la Ciudad de México, ¿puedes sacarlo allá o tiene que ser de donde naces? Sí, lo que pasa es de que hay muchos estados que si tú no eres del estado donde lo estás haciendo, no te lo hacen. Ajá. Pero hay otros estados que sí lo han aceptado. Dicen, aquí quien De hecho, viva Veracruz- aquí, aquí puede hacer su cambio de identidad y Veracruz pues así lo hace, ¿no? No importa que seas Ok. de Puebla, pero ojo, aquí puedes hacer el trámite como lo puedes hacer en Ciudad de México. Pero cuando ya terminas y concluyes tu trámite, el acta que se va a resguardar, que está en tu libro, donde es tu región, donde es Sí, tu, sí, tu- sí. tu estado natal,
Lo Es que allá. tiene que hacer, mandan un oficio jurídico y ellos están obligados a resguardar esa acta y a resaltar la que ya es primigenia, la nueva. Sí, la nueva. Pero como el Estado todavía no lo legislaba, pues Qué entonces barbaridad. el Estado decía, aquí no locura. es una realidad, aquí no es una ley y tú ya estás Aquí incurriendo no, en un señorita, delito. gracias. ¿No? Qué terrible. Entonces, por eso es importante que en los 32 estados de la República se legisle y que se garantice en todo el país. ¿Cuántos faltan? 5. Bueno, Ya. van Ya por casi, más, ya casi estamos a Oye, finales. y así ya casi estamos a finales. Se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el Bueno, tiempo. este programa va a ser de 3 horas, gracias. No me digan eso porque me regresa. Ay. Oye, no, pues ya para cerrar, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Pues ¿Y eso, qué hace pues, Muñecas Tiresias? falta todavía pues buscar esto. Casa de las Muñecas sigue avanzando en los estados. También estamos, pues les decía del protocolo de la búsqueda, pero también hicimos el primer manual para identificación forense de personas trans. Desgraciadamente, cuando alguien es asesinada, llega el perito y lo primero que ve es lo que tiene entre las piernas y a partir de ahí es cómo se lleva la Es carpeta. toda la investigación. Entonces, ahora gracias a este manual les va a ayudar a identificar quién era trans, quién era un hombre trans, una mujer trans, inclusive si era lesbiana, gay, que nos ayude a entender su identidad y a partir de ahí la cadena se va a reconocer quién en vida era. Oye, para eso capacitaciones a todo el... Sí, y ahorita viene esa parte. funcionariado Todo público. este año que viene vamos a capacitar a las 2 fiscalías con las que trabajamos en todo el tiempo y obvio pues también empezar a Wow. aterrizar este protocolo y este manual en las otras 30 Que hacen fiscalías que muchísima, faltan. muchísima súper falta. bien, Entonces súper hay bien. mucha Kenia. chamba, man. Y si nuestra audiencia dijera, yo quiero comunicarme con ella, quiero que me asesoren, quiero hacer trabajo con ellas, quiero conocer Tiresias, Pues como ¿cómo se ponen en en contacto? todas las contigo? redes estoy como Kenia Cuevas. Yo siempre contesto mis redes sociales, mis mensajes que me llegan por allá. También Casa de las Muñecas Tiresias, AC Nacional, que es nuestras páginas, Sí. también así nos encuentran en todas las redes. Y en el estado de Veracruz, pues tenemos la página Casa de las Muñecas Tiresias Veracruz. Y también por estado, pues así tenemos nuestras páginas, entonces nos pueden buscar. Mi número telefónico es el 5581-694512. Por ahí también abajito en los comentarios de esta entrevista les vamos a poner el número del estado de Veracruz para que con la coordinadora Jocelyn se puedan acercar y pues también tener este acompañamiento. Y bueno, pues sí, empezar a trabajar arduamente para los derechos humanos. Estamos en el marco de los derechos humanos, en el marco de la lucha contra la violencia, en el marco del VIH. Entonces, sé que falta mucho, pero también estoy convencida que sí hay esperanza. Sí, yo también estoy Porque convencida. de verdad los jóvenes traen nueva información, traen nuevos chips, ¿no? Traen otra mirada, ¿no? Y eso va a transformar porque son nuestros futuros Una funcionarios. mirada más respetuosa, Ajá, ¿no? son nuestros Más de- futuros políticos, empatía. nuestros Sí, futuros más empresarios, empática, ¿no? sí. Entonces ellos nos van a dar la pauta para que esto sea una realidad en el mundo y de 7,000 años luchando, por fin se vea la garantía de los derechos Y que en humanos. 10 años, Kenia, lo has hecho muy bien. Y Muchas de verdad gracias. que, híjoles, qué honradas, Ale. La verdad, sí. Padrísimo, porque de igual manera no es lo mismo una mujer trans de una comunidad, de la sierra, de otro país, de otro territorio, pero siempre con la misma convicción, ¿no? De querer ser una persona libre, como tú dices, feliz. Claro. ¿no? Totalmente. Esa es la idea. Yo soy una mujer realizada. Le pegué feliz. que le pese. Y bien buena onda. Ay, Clara, de huevo. Para ir cerrando ya, Kenia, ¿cómo le decimos a las personas que nos están oyendo y que dice, es que yo no pienso así, yo no quiero reconocer a las mujeres trans, a los hombres trans, yo no creo, bueno, he escuchado cada barbaridad hasta que incluso eso no es natural, así no nos hizo Dios. ¿Qué les ¿Cómo- diré? ¿Qué les decimos? Yo a la mayoría les digo, pues respeten, ¿no? Respeta. No les pasa nada. Tú sigue tu camino, sigue tu vida, pero ¿qué les decimos para que de alguna manera no solamente se quede en un, pues si tú no me aceptas, me sigo derecho? ¿Cómo sensibilizamos a nuestras audiencias, a las juventudes, a las infancias? Porque las infancias están en formación y si de repente están escuchando esas cosas en casa, es bien grave porque van a crecer como unas personas adultas violentas que van a rechazar mucho. Inclusive resentidas. Yo les diría a esas personas pues que la verdad sí aprendamos a respetar, pero yo quisiera preguntarles, ¿ustedes van a las casas de las mujeres trans y de las personas LGBT a preguntarles y a dejarles una despensa, a darles para su renta? Pues no.
Entonces, desgraciadamente, el meternos en la vida de otros, pues no es congruente, ¿no? Yo les diría que aprendamos a respetar en una sociedad donde sí somos todos una sociedad, pero si adentro de tu casa, en tu cerebrito, no lo quieres aceptar, está bien. Quédate con tu idea y yo la voy a respetar también. Pero sí el ofender, el llegar a cruzar esta línea de discriminar, de violentar, inclusive de golpear, ¿no?, a las personas, pues la verdad es que ahí ya violentas derechos humanos y eso no lo vamos a permitir. Fíjate que en Nayarit una vez me discriminó un chico de unas hamburguesas, me decía joven amigo, yo me acerqué y decía, manito, soy una mujer trans, mira, es más, si no me quieres llamar como mujer, me llamo Dime Kenia. mi nombre. Le enseñé mi credencial. Y seguía y hasta que me harté, me paré y le dije, amiga, ¿me puedes servir otra hamburguesa de camarón? Y me volteó a ver. ¿A quién le dices a ti, guapa, hermosa? ¿Me puedes dar otra hamburguesa? Es que yo no soy mujer, pues yo tampoco soy hombre. Y si tú no aprendes a respetarme, a mí también, ¿quién me obliga a que yo vea a un hombre si yo veo a una mujer y guapa? Y se me quedaba viendo, claro, estoy dándole un agua de su propio chocolate. Claro. Si esas personas no nos quieren aceptar, pues también pues podemos manejar el género que nosotros creamos y que nosotros desde porque no salen mirada, con una bandera de violencia ustedes, así, claro que no. Claro, entonces también hay que ser congruentes, hay que empezar a respetar quiénes somos, porque también yo les he dicho siempre, aquí también a nosotras como mujeres trans nos dicen en el SAT, usted no entra a la institución, usted es un caballero y no la vamos a aceptar que pague impuestos, ahí sí no. Ahí hasta señorita me dicen, ¿no? Pero en la Secretaría de Educación o en la Fiscalía. Ahí sí dice, señorita Kenia, por favor pase a pagar. Y me dicen señorita cuando yo soy toda una señora, vaya, o sea, el de señorita ya me quedó atrás. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, no somos unas señoritas de 52. Ay, claro, man. Estamos en nuestros plenos jugos. Pero ahí es donde no somos congruentes como sociedad. Entonces sí tenemos que entender que el respeto es ahora sí que es la conservación de los dientes. No, el respeto es el... No, pues sí, mana, no, pero pues sí, el no respeto, a la violencia. No a la violencia, no. No, pues eso, ¿no? Lo dijo Benito Juárez, ¿no? El respeto, pues es eso, ¿no? Respetar a las otras personas, respetarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y la verdad es que el dejar vivir y dejar vivir es lo más adecuado, ¿no? Así es. Entonces, a mí no me afecta si la otra persona se cree el más macho, el más canijo de los hombres, pues yo lo veo, lo respeto, no coincido, pero me sigo, ¿no? La vuelta y pero no violento. Claro. Sin embargo, con nosotras sí se creen con el valor o con la autoridad de violentarnos y ya no lo vamos a permitir. Así que incluso ofender cuando pueden ver demostraciones de afecto en la calle, ¿no? Estás como en la del metro. ¿Por qué se agarran de la mano? ¿Por qué se besan? No, eso no lo deben ver y las acabas de infancias, sacar un ¿no? ejemplo bien poderoso. A ver, en los metros, cuando pues, veían entre hombres besándose entre mujeres o entre personas trans, pues sí fue un escándalo, ¿no? ¿Cómo se van a estar besando? Pero también se besan parejas heterosexuales. Si el problema es el beso, pues nadie se besa. Nadie se besa. Pero sí es permitido en un espacio público que las personas cisgénero heterosexuales se besen, pero una persona trans con un hombre cisgénero no se puede besar. Sí. Entonces no somos congruentes. Si vamos a educar que el beso es malo, pues el beso es malo en todos lados para todos. Agarrar parejo. No, pero si es válido para todos. Ay, Kenia Cuevas, ¿qué te quedas otras 3 horas aquí? Pues vámonos, mana, yo, mira, como hilo de media. Porque aquí ya se acabó el programa, Ale y Kai, se acabó, pero pero que se acabó el seguramente programa. volverás. Se acabó la fiesta. Vas a volver y vamos a tener más temas de todos los avances que has tenido, de todo lo que viene y de todo el respeto y todo el cariño y admiración que te tenemos aquí con Ale y Kai. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí con Ale y Kai. Muchas gracias. Te admiro mucho. Y de verdad te doy las gracias por todo lo que inspiras. Muchas gracias. Y gracias también por recibirme en su espacio. Gracias a todos ustedes y a todas ustedes que están detrás de la cámara, que siempre están a la vanguardia, buscando información, ¿no? Buscando también educarse. Pues muchas gracias, de verdad. Y decirles que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Y por ello, hoy mi mayor venganza va a ser que todas, todes y todes seamos felices. Salud. Salud con Ale y Kai. Y que no valga la pena, que valga la felicidad. Y desde Radio y Televisión de Veracruz, ahora siempre generando con los medios públicos el respeto. Todos, así ¿no? está. ¿Ya? Ale, nos vamos. ¿Se acabó? Adiós.